Hola a todos, con ustedes el instructor Fide Gerardo Hernández, comentando el ciclo de partidas de el octavo campeón mundial de ajedrez, Miguel Tal. Veremos ahora una interesante partida jugada por Tal en el campeonato de la Unión Soviética, disputado el año 1958, cuando por segunda vez se proclamó campeón de Rusia Miguel Tal. En la última fecha jugaba con Boris Spassky. Seguramente el lector no conoce muy bien el valor deportivo de este encuentro, que se disputó en la última ronda. Los dos rivales solamente cumplirían con su objetivo en caso de victoria, lo cual seguramente dejó su huella en el transcurso de la partida. Ambos adversarios jugaron la apertura de un modo muy extraño. Spassky y yo, Miguel Tal comenta, nos ofrecimos alternativamente sacrificio de peón. Poco después las negras sacrificaron la calidad, pero del mismo modo esta entrega tampoco quedó significada. Después de todo esto, propuse tabla. Consideraba la posición que surgió en la jugada 23 muy sencilla y equilibrada. Las blancas decidieron que podían continuar la lucha sin riesgo, y posiblemente tenían razón. De cualquier modo, el primer error lo cometí yo, tras lo cual Spassky tomó la iniciativa. En el medio juego la partida Spassky jugó impecablemente, y en el aplazamiento la posición de las negras merecía cierta preocupación. Para reanudar el juego solo quedaban 12 horas. Es fácil deducir cómo analicé la partida suspendida con mi entrenador Alexander Koblenz. A las 5 de la mañana el análisis fue suspendido por motivos de fuerza mayor. Se durmió uno de los analistas. Al menos cuando fui a jugar consideraba que el encuentro debía terminar en tabla. Seguramente eso era así. Durante mucho tiempo las negras mantuvieron el equilibrio, aunque para conseguirlo debieron encontrar muchas jugadas difíciles. Spassky posiblemente subestimó la fuerza de una de ellas en una posición ya igualada y entonces jugó a ganar por inercia. Pero entonces la ventaja estaba del lado de las negras y mi contraataque resultó imparable. Bonitas palabras de Miguel Tal que quedan como testimonio en esta hermosa partida que veremos a continuación. Corresponde a una defensa ninzo-india. Con las blancas, Boris Spassky, con las negras, Miguel Tal. Caballo es F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, A3, la famosa variante Samish del jugador alemán. Alfil por C3, B por C3, C5, E3, caballo C6, alfil D3. Bien. Y ahora la siguiente jugada. E5. Una continuación habitual es acá la siguiente. Enroque corto, caballo E2, B6, E4 y caballo E8, etcétera, con un juego complicado que la teoría considera un poco favorable para las negras. Y si las blancas prepararon algo, por eso decidí elegir otro camino, dice Miguel Tal. Por lo tanto jugó E5. Caballo E2. A D5, las negras responderían con E4. A alfil C2, caballo E5. Y en caso de D por C6, E por D3, C por D7, dama por D7, con buen juego. Entonces tenemos ahora las blancas, la última jugada fue caballo 2, E4, alfil B1, B6, caballo G3, alfil A6. La idea de las negras consiste en detener el avance de los peones centrales de las blancas. Además, a las negras les conviene cambiar el caballo de G3, que como ha demostrado la práctica desempeña un papel muy activo en el ataque al flanco del rey.
Recordemos, por ejemplo, la excelente partida de Bombini Capablanca en el famoso torneo de Avro 1938, en la que las blancas sacrificaron el caballo en H5, o el encuentro de Kotov-Unziker, Estocolmo, Suecia 1952, en el que el golpe de este caballo en G7 terminó la lucha. Bien. Ahora el blanco, vamos a F3. Paul Keres indica que las blancas podrían haber ganado un peón tras la siguiente, en vez de F3, dama A4, caballo A5, caballo por E4, caballo por E4, alfil por E4 y torre C8. Las negras rápidamente restablecen el balance material, conservando una buena posición. Por otro lado, se podía continuar, ¿no es cierto?, con caballo por E4, caballo por E4, alfil por E4 y alfil por C4, F3, con un juego incierto, dice Miguel Tal. Entonces tenemos la última jugada blanca a alfil A6 fue F3. Alfil por C4, juega tal. Estaba la posibilidad, en caso de E por F3, dama por F3, alfil C4, caballo F5, enroque, E4, y la iniciativa de las blancas se hubiera tornado un carácter amenazante. Por lo tanto, el negro jugó alfil por C4, caballo F5, buena jugada. Tras F por E4, estaba la posibilidad de D6, dama F3, enroque. Es peor jugar torre C8, caballo F5, enroque, dama G3, caballo E8, E5. De otro modo, es difícil salvarse, o activarse, mejor dicho. A ver. Esta línea, entonces estaba E5. La otra línea sería la siguiente: 14, E5. O sea, tenemos caballo F5, la otra línea era F por E4, D6, 13, dama F3, entonces enroque, y estaba la posibilidad de jugar E5. Si en vez de enroque el negro jugase torre C8, venía caballo F5, enroque, dama G3, caballo E8, E5, y el ataque es fuerte. Pero tenemos que, después de la jugada D6, dama F3, enroque, E5, D por E5, dama por C6, E por D4, y la posición que obtienen las negras es compensatoria, porque el rey blanco queda muy abierto, muy expuesto, y no se puede ir, queda atascado en el centro, y el juego abierto de las piezas negras rápidamente podrían causar algún pequeño desastre ahí en la posición de las blancas. Por lo tanto, Spassky prefiere caballo F5, que es una jugada bastante activa. Entonces ahora las negras se enrocan, y menciona Miguel Tal que en caso de D5 en vez de enroque, podría haber venido caballo por G7, rey F8, caballo F5, torre G8, caballo
G3 era muy arriesgada y posiblemente conducía a una posición ventajosa para las blancas. Por eso el negro prefiere enrocarse rápidamente. Caballo D6, alfil D6, D3, alfil por D3, E por D3, dama por D3, C por D4, C por D4. Hay que abrir las líneas cuando el rey enemigo está en pleno centro del tablero. Y ahora la jugada precisa, caballo E8. Ahora las blancas deben elegir o cambiar en E8 y entonces no tendrán ninguna iniciativa en el flanco de rey, o retroceder a F5. Spassky escoge el retroceso a F5. D5, buena jugada. A4 no dificultaba el plan de las negras si las blancas jugasen dama B5 en vez de A4. Torre C8, A4, caballo D6, dama por D5, caballo por F5, dama por F5 y caballo D4 con gran interesante posición sobre el tablero. Entonces la otra posibilidad era que en vez de dama después de caballo D6, en vez de dama por D5, jugasen las blancas caballo por D6, dama por D6, alfil A3, dama E6. Muy buena jugada. Y esto da una clara ventaja a las negras. Entonces, en vista de todo esto, después de D5, las blancas juegan A4. Y ahora el negro caballo D6, caballo por D6. Por supuesto, no había que jugar alfil A3 debido a caballo por F5, alfil por F8 y dama G5 con muy fuertes amenazas de las negras. Entonces, después de caballo D6, las blancas cambian. Dama por D6, alfil A3, ganando la calidad, aparentemente. Caballo B4, dama B3, A5. Enroque corto, por fin las negras, las blancas se pueden enrocar. Y tenemos acá torre F a C8, torre a C1. En esta posición, Miguel Tal comenta que le propuso tablas a Boris Spassky, calculando la siguiente variante. Vamos a ver a continuación. Spassky rechazó las tablas. Él había visto dama E6. La partida continuó de esa manera: alfil por B4, A por B4, rey F2, dama D6. Entonces había calculado esta jugada tal: rey G1, dama E6, nuevamente insistiendo. Entonces, si la dama blanca captura en B4, cae el peón ahí en E3. Pero después de dama D6, Spassky jugó H3, lo cual es un error, y el error se contesta con otro error: rey F8. Una jugada estándar: el rey se acerca al centro, pero las blancas quieren la posibilidad de tomar el peón B4 con jaque, y el peón H7 queda indefenso. Acá Miguel Tal dice que con H5 la iniciativa podría corresponder únicamente a las negras. Esa era la jugada que él tenía que haber hecho. Lamentablemente jugó rey F8. Torre C2, buena jugada. Amenaza a doblarse con las torres en la columna, lo cual el negro no puede permitirlo, y al cambiar las torres, dama por C2, la dama blanca queda atacando el peón de H7, que es el detalle que mencionó Miguel Tal de la defensa de ese peón. Hay que gastar un tiempo. G6, torre C1, ya queda dueño de la columna. No proporcionaba nada
haber jugado torre B1, debido a rey G7, dama B3, dama C6, dama por B4, torre por A4, dama por B6, torre A2 jaque, rey G3, dama C2, torre G1, dama F2 jaque, rey H2 y dama por E3, con buen juego de las negras. Entonces tenemos que a torre C1 las negras responden con dama D7, dama C6, dama por C6, torre por C6, y ahora la simple jugada torre por A4, torre por B6, rey E7, acercando el rey a la torre, posiblemente la partida hubiera terminado en tablas en poco tiempo. Ahora la lucha adquiere otro carácter. El negro juega torre A6 en vez de torre por A4. Las blancas responden con A5, B3, A por B6. Después de torre C3 venía B2, torre B3, B por A5, torre por B2, A4, torre A2, A3, y este final debería ser tabla, menciona Miguel. Pero en vez de torre C3, las blancas jugaron A por B, 6, B2, B7, B1 igual dama, torre, C8 jaque, rey G7, B8 igual dama, ¿no es cierto? Torre A2 jaque. Lo que es curioso mencionar es que los peones hayan coronado en una misma columna. Las negras van en primer jaque, pero eso no tiene mayor importancia. Rey G3, dama E1 jaque, rey H2. Si rey F4 era muy fuerte, torre por G2. Por lo tanto, rey H2, dama por E3. Torre G8, jaque. Rey F6. Una tarea más sencilla para las negras hubiese sido haber jugado directamente rey H6. Dama F8, jaque, rey H5. Dama por F7. Torre por G2, jaque. Rey por G2, dama D2, con tablas por jaque perpetuo. Mencionaremos ahora que estamos asistiendo a lo que Alexander Kotov, gran maestro ruso, en su estudio sobre la actividad ajedrecística de Alekhine en Herencia ajedrecística de Alexander Alekhine, 4 tomos, él ahí estudia largamente y señala, y creo que le da el título, la cuarta etapa en ajedrez. Y la cuarta etapa en ajedrez es lo que estamos viendo en este minuto, el final de las piezas mayores, que cuesta mucho jugar, las damas con las torres. Y generalmente la estrategia o la balanza se inclina exclusivamente dependiendo de la seguridad de los monarcas. En este caso el rey negro está más expuesto que el rey blanco, como veremos a continuación, lo cual requiere una defensa muy precisa por Miguel Tal. Dama D6 jaque. Mencionaremos que era interesante, menciona Tal, que podrían haber jugado torre E8, dama por D4, torre E2, y claro, si el negro comete el error de jugar eso, pierde la dama enseguida con dama H8 jaque. La jugada correcta hubiese sido torre D2, asegurando la posición de la dama, dama H8 jaque, rey F5, dama C8 jaque, rey G5, dama C1, clavando la posición de la torre, dama F4 jaque, rey H1 y torre D4
pero menciona y las negras quedaban con un peón de ventaja, pero en vez de torre D4, si el negro comete el error de jugar nuevamente torre por E2, se hubiese encontrado con H4, jaque, no puede capturar el peón del rey porque se le cae la dama, rey F5, G4 jaque, rey E5, dama C7 ganando la dama. Bonita línea. Entonces tenemos a dama D6 jaque. El negro juega dama E6, dama F4 jaque, dama F5, dama D6 jaque, dama E6. Mencionaremos que estas partidas agotan mucho por la gran tensión. Dama G3, dama E3, H4, torre E2. Más débil es la atractiva respuesta torre A1, menciona tal, debido a dama D6 jaque, dama E6, dama F4 jaque. Si dama D8 jaque, dama E7, dama por D5, viene la maravillosa respuesta torre H1 jaque, rey por H1, dama E1 jaque, rey H2, dama por H4, tabla. Siempre está presente esta posibilidad latente de las tablas por jaque perpetuo. Entonces tenemos torre E2, bueno, dama F4 jaque, en la línea que estábamos viendo antes, dama F5, dama H6, que era buena, era una interesante línea. Entonces continuamos con la partida. Torre E2 por la última jugada de las negras, dama D6 jaque, dama E6. En esta posición, en la jugada 45, la partida fue suspendida. En esa época estaban las suspensiones de partida, donde se reanudaban al día siguiente, con nuevo tiempo, eran los relojes, pero se disponía toda la noche para poder analizar. Dama F4, buena jugada, lo más fuerte. No daba nada el paso al final de torres, menciona tal, que se podría haber producido de esta manera. Dama D8, jaque, dama E7, torre E8. Mencionaremos que si dama por D5, torre por G2, nuevamente con las tablas. Entonces, torre E8, dama por D8, torre por D8, torre D2, torre por D5, rey E6, buena jugada, torre E5, jaque, rey D7, correcto, torre E4, F5 recuperando el peón y con buena posición. Interesante final de torre. Entonces tenemos dama F4 jaque, dama F5. Si rey E7, venía la fuerte jugada H5 a fin de ceder la casilla H4 a la dama blanca. Para las negras habría sido muy difícil defenderse con esa línea. Entonces dama F5 cubriéndose, dama H6, rey E7, dama F8 jaque, rey F6, dama G7, rey E7, manteniendo el control. Y ahora la fuerte jugada torre A8. Las blancas obligan a las piezas adversarias a retirarse. La jugada negra es obligada a causa de la amenaza torre A7 jaque. Dama D7. Dama F8 jaque, rey F6, torre A6 jaque, torre E6, muy bien, dama H8 jaque, rey E7,
torre A8, torre E1. Interesante jugada. Rey G3, H5. Buena jugada por parte de las negras. No resultaba el intento de dar jaque perpetuo, menciona Miguel Tal. En vez de, después Rey G3, en vez de H5, Dama C7 jaque, Rey F2, Dama C2 jaque, Rey por E1, Dama C1 jaque, Rey F2, Dama D2 jaque, Rey G3, Dama E1 jaque, Rey G4, F5 jaque, Rey G5, Dama E3 jaque, F4, Dama G3 jaque, Rey H6, Dama por H4 jaque, Rey G7, Dama F6 jaque, Rey por H7, Dama H4, Rey G8. Y el rey blanco escapa. Con la jugada de la partida, las negras preparan un refugio para su rey en F5. Con esa jugada. Esta casilla, F5. Rey F2. Torre E6. Torre C8. Buena jugada. De las piezas negras, ahora solamente juega la torre. La dama está obligada a defender las casillas D5 y E8. En caso de Dama D6, que la veremos, vendría Torre E8 jaque, Rey D7 y Torre D8 ganando, ¿no es cierto? Y en caso de Torre C6 vendría Dama F8 jaque, Rey F6, Torre D8, Dama C7, Dama H8 jaque, Rey E7, Torre E8 jaque, Rey D7, Torre E5, y las blancas llevan a cabo una ventajosa reagrupación de sus fuerzas. Por eso la respuesta a las negras es nuevamente obligada. La última jugada de las blancas fue Torre C8 y ahora las negras juegan Torre D6 defendiéndose. Dama F8 jaque, Rey F6, Torre E8, Torre E6, Dama H8 jaque, Rey F5, Dama H6, claro, Rey F6. No se puede después de Dama H6 jugar Torre por E8 debido a Dama G5 jaque, Rey E6, Dama E5 mate. O Dama por E8 y Dama G5 mate. Pequeño detalle. Entonces tenemos a Dama H6, Rey F6, Dama H8. La ganancia de un peón mediante Torre D8. Tenemos nuevamente que sería un error Dama por D8 debido a Dama G5. Y se gana la dama negra que está ahí en D8. Entonces tenemos Dama C6, Dama G5 jaque, Rey G7, Dama por D5. Si Torre por D5 vendría F6. Entonces tenemos Dama por D5, Dama C2 jaque, Rey G6, Dama C7 jaque, Rey F2, Dama F4. Interesante línea para las negras. Entonces la última jugada blanca fue Dama H8, Rey F5. Ahora las blancas deberían haber aceptado las tablas, ya que su ataque ha concluido, pero Boris Spassky marcó ocupado y siguió continuando con su supuesto ataque. Ese es el problema cuando se persiste en un ataque y de repente no se da cuenta que ha sido neutralizado y se continúa por inercia, por así decir, atacando y se pierde la partida, porque después pasa una desventaja. Es decir, cuando el equilibrio es absoluto, no se puede romper ese equilibrio con amenazas que no corresponden, porque al final es como un boomerang, regresa en contra de uno mismo. Entonces las blancas juegan Torre D8,
Y ahora se encuentra con la fuerte respuesta dama C6 de las negras. Más exacto, dice Miguel Tal, que dama B5, rey G3, torre E2, rey H3, con la amenaza G4. Ahora las negras amenazan crear un peligroso contraataque mediante dama C2 y dama C7. Y ahora Spassky, después, claro, una agotadora lucha, comete un error. Torre C8. Era necesario jugar rey G3. Jugó torre C8 y veremos qué es lo que acontece. Dama A6. Buena jugada. Rey G3. Dama D6 jaque. Rey H3. Si rey F2 venía dama F4 con peligrosas amenazas. Lo tenemos rey H3, torre E1, G3. No se puede jugar G4 debido a H por G4, F por G4, rey F4, dama H6, rey E4, torre E8, rey F3. Queda tocada la torre blanca y se amenaza un mate por parte de las negras. Interesante. Entonces tenemos G3, torre G1, amenazando mate. Era claramente más directo, comenta Tal, dama A6 de inmediato. G4, H por G4, F por G4, rey F4, dama H6 jaque, rey F3, torre C3 jaque, rey E4, y hay amenazas mortales. Increíble. Bien. Entonces tenemos torre G1. Jugaron las negras. Bien. Realmente impresionante todo estos análisis. Bien. Torre G1. Era claramente más directo. Claro. Bueno, ya lo habíamos visto esa. F4. Ya. Acá se nos pasó. Estamos en la movida 68. Torre G1. F4. Juegan las blancas para evitar ese mate. Torre E1. Preparando el traslado de la dama a E6. Con la posterior penetración en el campamento blanco. Las blancas solamente pueden defenderse de esto por medio de torre E8. De esta forma. Pero después de torre por E8, dama por E8, dama E6, la supremacía de las negras es indiscutible. Por lo tanto, a torre, las blancas juegan torre C2, dama E6, torre F2. También era malo jugar dama C8 debido a dama por, torre por C8 y torre E4 ganando. Entonces tenemos torre F2, torre H1 jaque, rey G2, dama E4 jaque, torre F3, rey G4, dama C8 jaque, F4, F5 mejor dicho. Y Spassky abandonó, con lo que Miguel Tal se proclamó por segundo año consecutivo campeón de Rusia. Interesante lucha donde este torneo fue jugado, si no me equivoco, en Riga, la ciudad natal de Miguel Tal. Claro, se produce el abandono porque la única que momentáneamente salva la situación es dama C3, y contra dama C3 está la fuerte jugada torre F1 entrando en un final absolutamente ganador. Ahí para que ustedes lo vean. Una interesante lucha, 74 jugadas. Quise mostrarla porque es una partida que no siempre se ve. La cuarta etapa en ajedrez, que requiere mucha
maestría poderla jugar bien. Incluso los grandes jugadores pueden equivocarse, como le sucedió a Spassky, que no se percató que ya el equilibrio ya no se podía romper. ¿Ah? La ventaja que él tuvo fue neutralizada perfectamente por Miguel Tal. Pero eso, cuando alguien lucha y lucha y lucha, pasa de que puede, por cansancio, no apreciar que la lucha ya llegó a fin. Y persiste eso y vienen los errores. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes y nos estaremos viendo en breve con otra inmortal partida de Miguel Tal, el octavo campeón mundial de ajedrez. Muchas gracias.